Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central, revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. En Radio U Central presentamos Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conduce Juan Carlos Catalán. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Resonar con Vínculos. Estamos en nuestro último capítulo del año, Pau, porque los próximos 2 jueves que vienen son merecidamente feriados. Así es. Así que estamos en nuestro último capítulo de este año. Tenemos todavía capítulos en enero y estamos ahí en todos los movimientos para poder continuar, ¿cierto?, el año 2026 hablando de temas tan importantes como los que se han planteado en este espacio. Así es que hoy día no será la excepción, querida Pau. Vamos a conversar de un tema muy interesante. No quiero que se me olvide saludar a nuestros compañeros que están ahí, ¿cierto?, en controles, David y Francisco. Muchos saludos ahí a nuestros compañeros, están ahí como siempre, laburando, afanados, llenos ahí de actividades, preparando el fin de año, me imagino también ahí los colegas. Así es que bueno, ¿tú, Pau, cómo has estado en tu fin de año? Bien, bueno, cerrando el año en realidad académico, así que con harto trabajo, pero esta semana ya, como es de exámenes, es entre comillas un poco más relajado, pero contenta igual. Un poco mirando las vacaciones de reojo. Sí, tal cual. Qué bueno. Pero se viene el trabajo doméstico. Sí, por supuesto. Sí, no se para. Bueno, como les comentaba, vamos a hablar de un tema muy interesante hoy día. Vamos a hacer una pequeña introducción antes de presentar a nuestra invitada. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con cuidados, que es un tema que hemos abordado aquí en Resonar con Vínculos desde diferentes perspectivas. Por supuesto, estas perspectivas no se agotan, siempre hay distintas miradas, distintas evaluaciones, y lo interesante del tema que vamos a abordar hoy, para contarle a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, es que vamos a hablar sobre masculinidades cuidadoras y personas mayores. Vamos a hablar de personas, hombres en este caso, cuidadores. Y para eso tenemos a nuestra invitada, que la voy a presentar inmediatamente. Está con nosotros Norma Silva Sá. Ella es psicóloga, máster en estudios de género e intervención psicosocial de la Universidad Central de Chile y candidata a doctora del doctorado de psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Mujer cisgénero, lesbiana, no blanca, latina, madre, feminista, antirracista y migrante en territorio chileno. Norma, muy bienvenida a Resonar con Vínculos. Bienvenida, Norma. Hola, buenos días, Pau. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Bien, ahí también cerrando el año y pensando muchísimo en la investigación, que aún me faltan unos meses más, pero bien. Norma también es académica. Académica de la Universidad Central, están aquí, ¿cierto?, en sus labores de fin de año. Se sabe que siempre cerrar el año es harta carga laboral. Sí, pero también es bonito esa parte de los exámenes, ¿no? Ver los estudiantes ahí logrando sus licenciaturas, es una parte también muy agradable. Como ver ese proceso de aprendizaje que se fue dando, ¿cierto? Como la parte final. La gente que nos está escuchando a lo mejor nota tu acento distinto, si nos puedes contar. Sí, es bueno comentar, ¿no? Que soy brasileña, estoy en Chile hace 7 años, igual pasé un gran tiempo dentro de un departamento por la pandemia. Ah, tú viviste la pandemia acá. Entonces creo que mi portuñol aún es bastante fijo. De todas formas voy a intentar hablar bien despacio y ahí conversamos bien. Norma, estábamos planteando que efectivamente en este programa, Resonar con Vínculos, hemos hablado del tema de los cuidados, donde una de las particularidades que hemos mencionado en más de una oportunidad es que los cuidados están muy asociados a cuidados o a la feminización de los cuidados, ¿sí? Y en esa población de mujeres que cuidan, también una población importante de mujeres mayores que cuidan a otra persona. A diferencia de todo aquello que hemos mencionado con anterioridad, la investigación que tú estás llevando adelante plantea una mirada en la línea de poder investigar sobre cuidadores hombres. ¿Por qué toman esta decisión de investigar sobre este grupo de la población?
Entonces, isso é uma caminhada interessante, porque eu trabalhava, bem, carreira larga como psicóloga comunitária em Brasil, em diferentes comunidades, favelas. Também estive um período em Angola e trabalhando com homens em relação ao enfrentamento das transformações de normas de gênero, não? E também percebia que muitas vezes falamos criticamente em relação à violência de los hombres, ao mal-estar de los hombres, toda essa situação da masculinidade hegemônica, não? Mas como trabalhava com população muito, numa situação econômica bastante vulnerável, também percebia homens muito cuidadores, não? Muito implicados no involucramento da vida cotidiana e da vida comunitária. Isso me chamava a atenção para entender que há um espaço aí de cuidadores que pouco visibilizamos ou pouco investigamos. Então, minha caminhada foi pensando primeiro o involucramento paterno, que foi justamente o magíster acá em La Central também, e esse involucramento paterno que... Não sei, para quem está nos escutando, os estudos sobre as masculinidades, os estudos críticos, durante muito tempo, entenderam que o momento da transição à paternidade seria o ápice de transformação no involucramento dos homens no doméstico, o cuidado e tudo. Mas isso não se dá por uma série de entraves e barreiras, principalmente da provedoria, do trabalho. E o que eu busquei foi sair um pouco desse contexto de paternidade e buscar cuidadores de outras pessoas, não? Com outros rangos etários, com outros ciclos vitais, e aí ligo então a homens que estão cuidando a pessoas, a adultos maiores, a pessoas com discapacidade, e entre outros. Pessoas recebendo atenção e recepção de cuidados, não? Desde manos de homens. Perfecto. ¿Y ahí el rango de edad aproximado de las personas, de los hombres cuidadores? Y esos tres, me gustaría hablar acá con ustedes de los tres primeros casos que tengo de la investigación doctoral, que son un joven de 28 años que cuida a su abuela con Alzheimer, y un hombre de 47 que cuida a su papá, y otro de 53 que cuida a su madre. Ese es así como el más joven tiene 28 y el más mayor que entrevisté es 57. Entonces, como... Yo ahí que valga una aclaración importante que la habíamos conversado previamente. Las personas que están siendo cuidadas por estos hombres son personas mayores. ¿Sí? Entiendo que algunas de ellas con demencia tipo Alzheimer, y los cuidadores que son parte de este estudio no son personas mayores, pero están cuidando personas mayores. De ahí que también para nosotros es interesante poder invitarte al programa, porque entendemos que si todo, en la medida que vayamos conversando en el programa, vamos a ir entendiendo cómo esto puede ir, ¿cierto?, equilibrándose. Probablemente en un futuro más hombres cuiden a otras personas, y muchas de esas otras personas podrán ser personas mayores, o incluso puede haber hombres mayores que sean cuidadores. ¿Ya? Una de las cosas que quería yo consultarte, Norma, es que para las personas que también nos están escuchando, sería importante hablar un poco del tema del cuidado, entendiendo que el cuidado no es solo el acto, ¿cómo lo puedo decir en simple? No es solo, por ejemplo, cambiar una posición en la cama para evitar cierto úlcera. No es solo acompañar a una persona al baño porque no puede desplazarse por sí sola, sino que el cuidado tiene una implicación emocional, social, cultural mucho más amplia. Si nos puedes conversar un poquito de cómo se ve el cuidado desde la perspectiva de este estudio. Exato, nas ciências sociais trabalhamos muitíssimo com o conceito de Tom Tronto e Fisher, não? Que vão falar que esse cuidado é a manutenção da vida, não? Nos implica com todo, não? Quando tu empieza o programa e anuncia nossos colegas que estão do outro lado, são eles que estão nos cuidando nesse momento, não? Todas as imagens, tudo isso. Essa manutenção cotidiana da vida e que implica, claro, Tronto nos habla de etapas da prestação de cuidados, então implica observar que alguém necessita de cuidado, implica gestionar que o cuidado de verdade exista, apareça, implica hacerlo manualmente, implicar-se corporalmente em esse cuidado, implica também entender se esse cuidado é funcional para a pessoa que está recebendo cuidado, e há toda uma dimensão da circularização do cuidado, não? Que vamos entender que essa emoção que circula, a pessoa que cuida também se sente cuidada em algum momento. Então, há uma relação, não somente se sente, como todos nós somos cuidados e cuidamos, não? E lá, como Laura Pautaz e outras autoras vão falar do direito a cuidar e ser cuidado, não? Da importância de implicar
toda la comunidad, de todas las personas. Entonces, no podemos pensar que solo las mujeres deben cuidar, porque eso sería una cuenta muy desigual, como tú comentabas, ¿no? ¿Cómo equilibrar esa cuenta, no? Si todos nosotros en algún momento necesitamos en algunos momentos de la vida de ser cuidado y solo tenemos un grupo de personas a cuidar, es un desequilibrio, una sobrecarga para las mujeres que sabemos que es sobrepasada, ¿no? Mira. ¿Y de qué manera tú has visto también esta investigación que se cuestiona de alguna forma la forma tradicional de cuidar? Sim, o que seria a forma tradicional de cuidar? Não? Esse é um questionamento, porque temos uma ideia bastante ocidental do cuidado, não? De que os homens saem de casa a trabalhar e as mulheres se quedam a cuidar. Na medida em que as mulheres também ganham campo de trabalho fora da casa, essa sobrecarga não se redistribui e as mulheres se veem sobrepassadas com as demandas, não? Do doméstico e do público. E o que passa é que meu intento dentro dessa investigação é justamente sacar essa mirada binária das práticas de cuidado. Mira, estamos aqui e os homens também estão cuidando. Por isso penso como esse grande manglar, esse grande espaço entremeado de ações, afetos e relações, não? Pensar que um homem, por exemplo, mientras está acompanhando uma pessoa sentada na silla de sua casa, assistindo a pantalla, não está cuidando? Claro. Porque aí só vamos pensar que se cuida, se lavou a louça, se lavou a roupa, se comprou, se la compra. Justamente pensar desde as posturas que nos apresenta Tronto, as etapas de cuidado, nos permite observar que também há muitas pessoas cuidando desse espaço. E não só pessoas, não? Também as relações não humanas, os animais, as plantas, outras coisas cuidam. Então, justamente sacar essa ideia binária e divisão tão rígida de los roles y las prácticas. Norma, ahora, esa construcción, porque entiendo que en el fondo termina siendo una construcción social de roles, no está dado solo en los cuidados, me imagino, esto es una pregunta, ¿cierto? Sino que esta dicotomía que tú hablas, que se dan los cuidados, proviene probablemente de una construcción social de muchos otros espacios donde el hombre efectivamente habita lo público y la mujer, esto suena medio raro en este contexto más actual, pero antiguamente, a pesar de que todavía ocurre, que la mujer estaba mucho más destinada a labores del hogar, de cuidado, en lo privado, ¿verdad? Si bien eso ha ido cambiando, según yo pude revisar el documento que tú nos compartiste, la pandemia tuvo una injerencia importante en poder visibilizar algo distinto también respecto de esta dicotomía que nos plantea. Exato, mira que interessante, porque na medida em que em Chile, não, que teve confinamento durante a pandemia bastante rigoroso, não, as pessoas quedaram, os trabalhadores que podiam trabalhar de forma remota quedaram em casa ou de forma flexível, não? E no caso desses 3 homens que viviam incluso com um ou outro familiar, además da pessoa adulto maior com demência, e nesse momento não estava diagnosticado com demência, começa a quedar muito tempo na casa. E o hecho de não sair todos os dias a trabalhar a esse rol público, não, tão exposto na calle e estar na casa, les hace mirar a pessoa adulto maior que estava na casa. E tenho diversos fragmentos nas entrevistas que comentam: mira, eu percebia que minha madre le olvidava uma coisa ou outra, mas quando me quedei com ela, na pandemia, todos os dias, 24 horas, eu vi que não, era algo muito maior. Então, também o tempo de parar e observar as outras pessoas. A pandemia, em esse sentido, para esses casos, foi bastante inclusiva para chegar ao diagnóstico de Alzheimer. As 3 pessoas chegaram ao diagnóstico de Alzheimer durante a pandemia, quando esses homens estavam dentro da casa 24 horas. Então, também é o hecho de la presencialidade fisicamente, corporalmente, emocionalmente, todos os dias, e entender que passava algo mais. Então, por aí podemos pensar que esse mandato da provedoria de los homens, esse trabalho de carga, uma larga jornada de trabalho, também nos impede algumas relações e contactos, não? Essas relações se quedam entrecortadas. E que é bastante diferente do que passa em geral com as mulheres, que temos trabalhos mais flexíveis, que damos algumas horas mais a cuidar de outras pessoas na casa. Então, eu creio que por aí, em Chile especificamente, a Covid-19, esse confinamento, propiciou. E, además disso, permitiu também que desses homens que entrevistei transformaram sua forma de trabalhar, porque decidiram quedar cuidando.
mesmo no final da pandemia. Então, há uma flexibilidade, outro formato de trabalho, busca de outros acceder a recursos desde outras estratégias e não se quedar 8 horas fora da casa. Me surge también una pregunta importante que me gustaría que también nos pudieras compartir, bueno, sobre todo a quienes nos escuchan, ¿qué es lo que pasa ahí de lo que se informa en el fondo a la población? Porque me ha tocado trabajar mucho con precisamente personas cuidadoras que siempre, no sé, de 10 personas hay 9 mujeres, un hombre o 2 hombres, que se entiende desde las mujeres que también un poco bloquean esa posibilidad, ¿cierto?, al hombre en este caso del hogar, que pueda cuidar porque se cree que no tiene las capacidades como las tiene una mujer, ¿cierto?, para el cuidado. Lo que ha surgido de ahí interesante, que cuando estos grupos son con personas más jóvenes, es que las mismas personas jóvenes a veces dicen, es que esto mismo, no nos dan tampoco el espacio para aprender tampoco. Es un aprendizaje igual el tema del cuidado. Entonces, ¿cómo lo has visto tú también a partir de tu investigación y con el mismo trabajo que has llevado a cabo? Sim, essa ideia de que os cuidados é uma condição quase que moral para as mulheres, não? E uma eleição na vida dos homens, assim como uma ilusão de que as mulheres sabem cuidar, não? Já nascem sabendo cuidar, claro. não? Então é interessante porque encontro discurso de los homens que é aprendo. Ele está muito disponível a aceder a cursos na internet, a conversar com outras pessoas, a aprender a cuidar. Incluso é interessante porque alguns como questionam a medicação, querem saber se há algo mais alternativo, menos invasivo, etc. E de alguma forma têm a consciência de que não sabem hacerlo e querem aprender a hacerlo. E paralelo a isso me passa algo muito interessante que tenho apurado bastante em outras investigações, que é o tema do autocuidado. Os homens, as mulheres falam muito pouco de autocuidado quando são cuidadoras, e esses homens falam diretamente de autocuidado. Interessante. Uma diferença. Sim, há uma diferença. Ou seja, eu creio que toda essa relação dos homens com a corporalidade, com a constituição física, que a masculinidade hegemônica nos apresenta como necessária, não? Ser forte, provedor, capaz, independente, isso faz com que eu tenho que estar bem para cuidar de meu papá, eu tenho que estar bem para cuidar da minha abuela. Isso é discurso muito clarito em las entrevistas, assim. E pergunto, então, o que haces para autocuidar-se? Salir a caminhar por um ratito de tempo, conversar com um amigo, chatear por WhatsApp, que seja. Ou seja, há algumas coisas que eles fazem bem para estar bem, ou parar um pouco e pensar, mira, tenho que recuperar-me porque tenho que cuidar de outra pessoa. Pero com uma ideia muito clara de não se agotar até o final, pero estar bem para cuidar bem. Isso é bastante interessante. Yo ahora me estaba acordando con tu pregunta, Pao. Yo tuve la oportunidad de participar de un equipo que trabajó en el Chile Cuida. Cuando lo diseñamos inicialmente como programa piloto, eran 4 comunas, si no recuerdo mal. Una de ellas era Peñalolén, estábamos ahí en La Hormiga. Y en ese tiempo el Chile Cuida tenía una modalidad de grupos de respiro, donde las cuidadoras y cuidadores podían ir, mientras las cuidadoras, cierto, de reemplazo estaban en las casas y tenían apoyo psicológico y intervención grupal. Y nunca me voy a olvidar que había un hombre ya mayor que cuidaba a su señora y que era también, o había 1 o 2 máximo y el resto eran puras mujeres. Y él dice, bueno, y ahora he tenido que aprender, incluso, dice, porque se me quedó muy pegado, a cocinar, a coser, muy asociada a las tareas del cuidado a la cuestión doméstica. Dijo ahí en su momento también, atender a mi mujer con cuestiones del baño, qué sé yo. Y al lado una chica que era menor que él, levantó la mano y dijo, bueno, yo también tuve que aprender a cocinar, a coser, porque ella cuidaba a su mamá y quien hacía esas tareas era la mamá. Y en ese momento todos se miraron y se equiparó la tarea, en ese contexto del cuidado, a que hombres y mujeres tenían que aprender cosas por igual, independientes fueran hombres o mujeres. Fue súper interesante esa situación que se dio, porque la conclusión de ese momento, pues, insisto, nos quedó súper grabado a todos, porque fue como, se miraron, dijo, yo también tuve que aprender eso. No porque yo sea hombre, yo sea mujer, tengo esto adquirido previamente. Exato. Exacto. Exato, porque esse de estar adquirido previamente hace com que levamos hasta os últimos pontos de energia, ou seja, não? Temos que fazer
hacer, es algo que tengo que saber hacer. Es una exigencia muy grande para las mujeres, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo tengo un caso en que cuida a su pareja con enfermedad crónica y él habla, yo no sabía inyectar la vacuna. La medicina, claro, inyectar. Sí, no sabía inyectar, entonces erré muchísimas veces al principio y me siento un poco culpado por eso, pero no había otra forma, aprendiendo a hacer. Entonces, también es que romper con esa idea de que ya lo sabemos, ¿no? Ajá. Ni hombres ni mujeres, aprendemos a. ¿Y dónde aprendemos? En la socialización, en las posibilidades de trabajos, ¿no? Sabemos que los trabajos más feminizados son los trabajos que tienen la carga de cuidado y no están los hombres. Entonces, hay una serie de aprendizajes que están muy relacionadas con los mandatos do que es ser hombre, do que es ser mujer, y que esas ideas son inculcadas desde muy temprana edad. Yo te quería hacer una reflexión pequeñita y hacerte una consulta. Todo este rato que estamos conversando, no dejo de pensar que todo lo que tiene que ver con la estructura laboral necesariamente tiene que ser revisada a la luz de poder también brindar cuidado, independiente, bueno, sea cuidadora o cuidador, porque lo mencionaste al principio, en la medida que también, por ejemplo, en este caso el hombre pasaba mucho tiempo, está 8, 9, a veces más horas en el trabajo, pierde de vista a la persona a cuidar en la casa, porque está fuera de la casa. A diferencia con la pandemia, que es lo que tú planteaste, como estuvimos todos en nuestras casas, pudimos observar lo que no observábamos, ¿verdad? Entonces hay que hacer una revisión para efectos de política pública futura, cómo se compatibilizan los modelos laborales con los modelos de cuidado. Porque claro, si nos pasamos 10, 12 horas en el trabajo, difícilmente podemos cuidar a alguien que está en una casa. Lo que te quería preguntar, Norma, estos hombres que cuidan, tú has tenido oportunidad de, la palabra no evaluar, pero notar, a lo mejor apreciar, ¿han tenido algún tipo de conflicto, no sé si la palabra conflicto o disonancia con ese patrón de la masculinidad, la hegemonía de la masculinidad? ¿Hace ruido eso? Sí, me hace ruido. O sea, claramente, por ejemplo, hombres que flexibilizaram seu trabalho, que passam a trabalhar menos, consequentemente com ingressos menores e que são cobrados por sua pareja, deveria estar trabalhando mais. Pero ela, não, prefiro estar mais tempo dedicado a cuidar a um hijo, por exemplo. Em este caso, outro que ele me habla claramente, mira, por agora logro sustentar a mim e minha mamãe com que ganho, diminuir bastante meus ingressos, pero se chega um momento em que ela necessita demasiado de recursos para cuidar de sua enfermedade, yo no sé qué voy a hacer, tengo que volver a trabajar más. Y esa presión, ¿no? Todo el tiempo de la plata también, de la necesidad de gerir recursos, ¿no? Para los cuidados. Por otro lado, los hombres de clase un poco más confortable económicamente cuidan y son vistos como muy honorables, muy gentiles, en un lugar de mucho honor y privilegio, y que cuidan a su madre, a su padre, a otras personas mayores, ¿no? Mientras que un otro hombre de clase trabajadora y que está en la misma situación cuidando a su padre es visto por su vecindario como un flojo porque só queda en casa a cuidar, no hace nada, es como si no fuera trabajo, es como si fuera su tiempo, su inversión, y es visto como alguien que no trabaja, que no produce socialmente. Entonces tenemos las mismas prácticas de cuidado, exactamente las mismas, y que la propia estructura social va nombrando de diferentes formas, ¿no? Sabemos que todo o tema de la cultura y la forma, ese constructo social de las masculinidades, también, aunque tengamos un patrón muy grande de los mandatos de la masculinidad hegemónica, ellos van a tener sus matices de acuerdo con la clase social, claro, la raza, la situación migrante o no. Entonces, tenemos las mismas prácticas vistas de diferentes formas, de acuerdo con el contexto. Entonces, este hombre se siente muy violado en relación, yo no podría estar solo cuidando a mi papá, no sería un hombre, mi hombría está afectada, mientras que el otro tiene su hombría muy valorada, claro, en relación al cuidado. Frente a una conducta súper similar en un contexto distinto. Así es, tengo ahí una duda. ¿El motivo que los llevó a cuidar? Sé que conozco el contexto, pero, por ejemplo, ¿comparten los cuidados? ¿La mayoría?
se compartem. Temos casos que vivem absolutamente solo, quer dizer, os 3 casos vivem solo com a pessoa que é cuidada. Os 3 casos. Deles tem programa justamente Chile Cuida, que dá esse respiro, mas estava bem inicial quando o entrevistei. Então, se havia como... Incluso eu estava na casa no dia que chegou, equipe do programa para kinesiólogo, ou uma pessoa para quedar aí, para que ele tenha respiro. Mas era inicial, ele aún não tinha uma avaliação muito clara, se seria benéfico ou não. Porque uma série de condições, incluso porque cambiava a pessoa toda a semana, então você tinha que fazer a gestão, explicar todo o protocolo da casa para então sair, isso pouco. E outro caso, tinha uma pessoa que estava começando a volver a cuidar em la casa, como 1 ou 2 vezes por semana, e os demais cuidadores principais, horário completo, como por exemplo, esse jovem que cuida sua abuela, que nos conta que sale com ela a caminhar, que sale com ela a comprar tomatito, hace a comida junto, porque a abuela, aún numa visão bastante idealizada dos roles de gênero, habla que ele não pode cozinhar porque é homem. Então, ele já não sabe muito bem como fazê-lo, mas ele se queda ao lado dele, ela cozinha todo o tempo e ela completa a comida. Então, coisas assim como também bastante compartilhada. E o bonito, interessante e bonito de ver é que esses homens reconhecem que são cuidados por quem cuidam. Então, que há uma relação e que todos comentam que o mais difícil não são as práticas, não é hacerlo com suas próprias manos, é a emoção involucrada em esse cuidado. Vamos a profundizar de aquello en el segundo bloque, particularmente también de esta idea de cuidar y ser cuidado. Interesante. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical. Nos vamos con Canción Sin Miedo, Vivir Quintana. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento, junto a la conducción de Juan Carlos Catalán. Estamos de regreso en Resonar con Vínculos en nuestro último capítulo del año 2025. No se preocupen, 2026 estamos aquí de todas maneras. Y hoy día estamos conversando sobre masculinidades cuidadoras y personas mayores, y estamos conversando con Norma Silva, psicóloga, profesora de la Universidad Central. Norma, hemos conversado, tú nos has contado de esta investigación, hemos hablado del aspecto general de los cuidados, pero particularmente la investigación está enfocada en personas, en este caso hombres, que cuidan, ¿sí? En ese sentido queríamos preguntarte, Norma, ¿hay algunas características o variables que entre estas personas que tú has estado conversando, conociendo, uno pudiera decir, ¿hay aquí elementos comunes a estas personas? Sim, a investigação está centrada nesse conceito de masculinidades cuidadoras, porque a ideia é Carla Elliott, da Austrália, que nos traz, e vai falar da ideia de que quando os homens cuidam, rompem o ciclo de dominação masculina, não? E se reconhece a relacionalidade, a independência e principalmente a vulnerabilidade. Somos seres vulneráveis e os homens, em que em geral têm muita dificuldade de reconhecer-se em esse lugar, desde as práticas de cuidado lo reconhece. Então, a investigação tem esse suposto de entender isso de verdade passa ou não, não? Como vamos entendendo? Então, se compreender um pouco desses hallazgos, alguns que são compartilhados entre os participantes do estúdio, está muito relacionado, por exemplo, a acceder com muito temprana idade a trabalhos voluntários, ou a vivenciar, experimentar diretamente relações de descuido, não? Relações de familiares, de conflitos, de violência familiares, que les leva a identificar
que algunas personas de la familia necesitan más cuidado que otras. Por ejemplo, un que pasa a cuidar mucho más de su hermano menor porque percibe la ausencia de sus padres de hacerlo, o que cuida más a su madre porque le percibe muy más vulnerable en esta casa. Entonces, cuando empezamos las entrevistas y entramos num instrumento que eu ocupo, que é um mapa visual, em que aí pergunto em que momento cuidou e foi cuidado, em que se vai reportando a sua trajetória de vida e empieza a identificar, mira, aqui eu necessariamente não hacía nada em la casa, pero percebo que cuidava muitíssimo a minha mamã, eu me quedava ao lado dela, porque percebia que aí ela percebia. Outros momentos em que sim, eu estive enfermo e agora me dou conta que alguém me cuidou. Então, mira que é bastante interessante não ver-se vulnerável, não? Num momento em que incluso está, porque está enfermo, pero essa impossibilidade de bajar para uma hombría que poderia ser como poderia ser questionada. Então, justamente entrar em contato direto como cuidador principal les pode levar, sim, a uma nova reflexão em essa posição da relacionalidade com as pessoas, da posição da interdependência, por isso o autocuidado também. Então, essa é como as ideias mais prementes na investigação até o momento e que se vem sendo reportada com investigações em diferentes lugares do mundo também. Uhum. Eso me imagino no quiere decir que alguna persona que no vivió esas situaciones no pueda potencialmente convertirse en un cuidador a futuro. Estaba acordándome, ocurre, yo lo he comentado acá, trabajo en el programa Vínculos, y ocurre que hay parejas de personas mayores que entran al programa y alguno de los dos eventualmente en el transcurso del programa tiene alguna dificultad que tiene que ser cuidado, y eso muchas veces ha ocurrido que es la mujer la que tiene la dificultad y el hombre tiene que cuidar, hombre persona mayor, y claro, eso hace no digo que un quiebre, pero sí genera un evento vital nuevo, por supuesto, con alto nivel de complejidad también, porque justamente esta persona mayor hombre que vivió en estos antiguos modelos, que hablábamos hace un tiempo atrás, como el hombre era el proveedor, el que salía, y que difícilmente, no sé si difícilmente, pero no era el espacio de él cocinar u otras cosas que se plantean como en lo coloquial, porque, insisto, sabemos que los cuidados no tienen que ver solo con eso, pero hay ahí también existencia de hombres mayores que les toca cuidar en el fondo sin tener que escogerlo. Yo creo que es un tema importante, quizás, Norma, consultarte, porque muchas veces en el cuidado o en las acciones de cuidado no hay mucha opción de escoger, sino que en el fondo uno se encuentra con esta situación. Se encuentra, verdade. Então, isso é interessante também, porque como as Dolores de Espanha nos habla de uma tipologia de homens que cuidam. Por exemplo, ela habla de la jubilação, que é o momento em que, mira, já não estou mais nesse espaço público com tanta larga jornada e empeço a levar a neto à escola ou a cuidar mais da pareja e etc. A jubilação é um momento, não liga como uma eleição, liga como um histórico de vida, não? Também o desemprego. É um homem desempregado, então se põe aí, não estou agora laborando, então eu vou estar em esse lugar de estar mais tempo em la casa e cuidar. E esse nem sempre é de bom grado. Le passa, percebe que é periódico, é um período. Outro é que ela vai falar, são homens que estão ativos laboralmente e que decidem flexibilizar e cuidar, que é muitos do caso. E em geral, isso se passa porque não existe uma mulher que cuida na casa, por ausência de mulheres que cuidam. Ou seja, porque essa mulher trabalha e tem um ingresso maior e lhe decidem que ela seguirá trabalhando fora da casa, ou porque não existe. Em los casos de minha entrevista, por exemplo, uma hija disse, não, eu não vou, minha mulher não necessariamente, por ser mulher, vou cuidar, e sai da casa, uma madre, e assim sucessivamente. Não? Então, a ausência de feminilidades aí nesse espaço também lhe põe esse lugar de cuidador, e outro porque simplesmente decide cuidar. Por exemplo, há casos de las entrevistas que a pessoa maior dependente com Alzheimer poderia ser designada a uma casa de adultos maiores, mas não. E esse eu disse, não, eu vou quedar hasta que eu aguente, hasta que meu corpo me dê, meu plano de trabalho me dê, eu vou cuidar. O sea, é uma decisão, e aí sim é uma eleição, não? Com todos os custos que tem, as implicâncias emocionais ou não, pero também é interessante porque põe os cuidados como uma missão.
Yo tengo un chico más joven que le habla así, mira, tal vez si yo no cuidara de mi abuela sería un hijo o una otra persona, o quizás si yo no cuidara de nada, yo sería un delincuente. Mira. Eso es súper interesante porque ele pone en un lugar de que es su labor, es su misión, cuidar de la señora. Y que encuentra eso de una forma muy responsable e incluso benéfico para su vida. Mira. Yo creo que te lo comenté en la pausa musical, como esta reciprocidad de cuidados que tú mencionaste, que en el fondo cuando te mencionan yo también estoy siendo cuidado, yo te preguntaba si esto era necesariamente en el presente o tenía que ver como con historias personales pasadas. Fui cuidado por mi abuela, por lo tanto ahora que ella necesita cuidado yo la cuido. Si existe también esa mirada histórica. Sí, aparece un poco de la reciprocidad, pero por otro lado también algunos no se sintieron cuidados necesariamente por esa persona de quien cuida, ¿no? Perceben sí que las personas necesitan ser cuidadas y es su responsabilidad en ese momento hacerlo. Y que pasa es que estar como cuidador y perceber que es cuidado también se relaciona con que se aprende con la persona que cuida. Por ejemplo, uno de los participantes habla, yo siempre coordené equipos en consultoría y todo, y un poco ruidoso con eso. Y viviendo ahora con un Alzheimer con mi mamá, yo percebo que tengo que ser mucho más paciente, que las personas tienen su tiempo, ¿no? Que las respostas se dan en diferentes espacios de tiempo. Y es algo que ele aprende com ella. Desde cuidar, desde la práctica de cuidado, ele aprende algo nuevo con su mamá. Ele habla, mira, yo tenía eso en la cabeza en algún lugar, pero con ella empecé a poner en práctica en mi trabajo. Entonces, algo de la práctica de cuidado que ele migra para su espacio laboral como un nuevo aprendizado. Entonces, reconocer como espacio también de aprendizaje y de relação recíproca, ¿no? Entre cuidador y persona cuidada. Entiendo, interesante ese aprendizaje. Sí, Norma, y en cuanto, porque ahora hemos visto como el lado de cómo significa también esta labor de cuidado, las masculinidades o ciertas masculinidades, ¿qué has visto tú como las principales también malestares que viven? Y ahí un poco quizás hacer una diferencia también de género, importante lo que tú has podido ver. Sim, creo que isso é bastante importante, poner o malestar, não? Então, tenho frases interessantes como era amor e ódio, assim como aparece muitíssimo. Kaduffi, que é um autor que tem um texto muito interessante chamado Hot Chocolate, ele vai falar que de não romantizar os cuidados, não? Que tem enojo, raiva, malestar, não? Momentos de muito estresse. Y en un momento, por ejemplo, de la higienización, cuando son las señoras, mujeres, siendo higienizadas por hombres, es un momento de gran estrés en la relación de cuidados. Hay por ejemplo, que su madre no le reconoce en el baño y empieza a gritar, a se enojar mucho. Porque un hombre en el fondo. Exacto, hay un hombre extraño acá conmigo y todo ese malestar. Y él entonces, que solo están los dos en la casa, sale del baño, empieza como que está gritando y poniendo a alguien para fuera de la casa, cambia la polera de color y retorna hablando, mira, ese señor de azul que estaba ahí, lo saqué ahora, ¿cómo puede entrar en la casa con la señora aquí en el baño? Y él entonces se tranquiliza, o sea. Entonces pienso que en vez de ser una forma de manteniendo la relación, com alguma qualidade que propicie algum bem-estar, pero para ele também é muito difícil hacerlo. Então, há momentos em que eles comentam assim, não sei como vai ser quando cada vez ela necessite mais desses cuidados de higienização, que cada vez mais tem que entrar em sua intimidade, que é difícil também. E, por outro lado, creio que um dos grandes malestar é isso como são vistos por las personas, ¿no? Por ejemplo, los hombres comentan que no hablan mucho en su trabajo, que cuidan. Incluso comento así, yo sé que hay mucho más, yo sé que son muchos más hombres que cuidan, pero nosotros no hablamos de eso. No está bien hablar de eso, ¿no? No es algo de se comentar que vamos a hacer para la cena hoy para mi abuela. Entonces, también como mantener eso es casi que en secreto. Imagina não poder vivenciar, tem passos muito interessantes nas práticas de cuidado em que ele não pode compartilhar com outras pessoas. Então, isso também é uma forma de, não sei, de
não sei qual é a palavra exatamente em espanhol, pero como deixar isso aí guardado em algum lugar em que tu não pode como compartir com nadie. Claro. Queda coartada la posibilidad de expresión. Y de la expresión no solo verbal, sino emocional, que está asociada a eso. E só para completar, e para isso todos os serviços, não, de saúde, de atenção, de trabalho social, de las burocracias, de la pensão, tudo isso não estão voltadas para receber um homem cuidador. Sempre são voltadas para uma mulher. Então, há muitíssimas das perguntas, e sua irmã, e sua madre, e sua esposa. Ou seja, há muitíssimas das perguntas onde estão as mulheres, não? E isso também de... Claro, como que el mismo sistema pregunta por las mujeres que dónde están en este cuidado. Exato, não? Por que tu? Por que vino tu? Não? Como vou te explicar algo do cuidado dessa senhora? Claro. Então, como também, como tu falava das políticas públicas, também temos que pensar não somente espaços como, por exemplo, de la licencia paternidade, pero os espaços cotidianos de cuidado, não? Os homens têm 1 ou 2 dias para sair a acompanhar alguém na consulta. E como ele retorna ao trabalho? Como é visto? Pedir um dia para acompanhar sua abuela à consulta, seria algo factível em seu trabalho? Então, isso também é la cotidianidade, ¿no? Ahí está un poco lo que yo planteaba, la tensión entre los aspectos laborales y los de cuidado. En el fondo uno piensa, las personas en un trabajo, pongamos cualquier trabajo en lo privado, tendrá 3 días libres, 5, 6, 6 máximo 6 días libres, dejemos de lado las vacaciones, se supone las vacaciones son para poder descansar. Una persona que necesita cuidado no necesita 5 días de cuidado al año, en ningún caso, necesita probablemente, dependiendo del cuadro que tenga, cuidados permanentes. Por tanto, no hay una compatibilidad y por eso es que en los sistemas familiares, cuando hay una persona que cuida y debe dejar el trabajo, hay un impacto en lo económico, con todas las implicancias que eso tiene para el mismo cuidado, porque en el fondo a veces hay que comprar medicamentos, hay que comprar pañales, hay que comprar alimentación especial, y todo eso es con dinero. Y si no hay dinero, porque salía a cuidar, y ahí empieza este círculo, que es un círculo vicioso finalmente, que la idea es que la política pública pueda aportar en romperlo y al revés tratar de revertirlo, ¿cierto? Norma, nos vamos acercando hacia el final del programa. Quería preguntarte por un concepto que lo plantean ustedes, que creo que es interesante que lo puedas dejar ahí planteado, que tiene que ver con el manglar de cuidados. Aquí en Chile no existen manglares, según que yo sepa, pero si uno hace como una idea, si es que ha visto películas del río Amazonas, como esos árboles que están en el agua con los pajaritos, es un ecosistema finalmente. Sí, así como ustedes tienen los humedales. No, como un humedal, claro, en versión... La diferencia es que los manglares, ellos son bastante hediondos, olor, incluso porque tienen una mezcla de agua dulce con agua salada, animales, raíces profundas. Entonces la marea entra y sale de esos espacios, también lleva basuras para allá y para acá, dependiendo de las condiciones ambientales. Y la idea es que no es tomo desde Pickling, que es un cientista que habla da metáfora del manglar como um espaço entramado de relações sem hierarquias. Então, quem necessita de cuidado, quem percebe que outra pessoa necessita de cuidado, le vai prover. Então, um pouco que saca a ideia binária de gênero, de que quem pode cuidar e quem não pode cuidar, não? Ustedes me iniciaram o programa me perguntando por que ligo a esse tema, não? Trabalhando com populações muito vulneráveis em Brasil, o que observo é que não havia discussão de quem vai cuidar de los niños hoje, de quem vai cuidar da abuela hoje. Se eu tenho trabalho como mulher, eu vou e salgo da casa e esse homem cuida. Ou seja, também quão classista é essa discussão de quem pode fazer ou não. Claro. ¿No? Porque la necesidad, como tú mismo hablabas, la disminuida de ingresos, porque tiene una persona que necesita de más cuidado que otras, eso va a hacer con que la dinámica se flúa. Entonces, entender cómo ese manglar, esa relación que se da en ese entramado de diferentes raíces y componentes y vida, principalmente vida. Y ahí quizás lo interesante de la metáfora, lo que me gustó de la metáfora es justamente que no hay jerarquía dentro de este entramado, porque es tan importante la marea, la raíz, el pajarito que vive adentro, los nutrientes que hay, qué sé yo, en las raíces, todo eso configura que ese ecosistema se mantenga. Entonces, dentro de eso, ocupando la metáfora, corrígeme tú, Norma, esa persona que está siendo cuidada, que está en ese manglar, tiene todo este medio ambiente que la rodea respecto de todas estas situaciones que tú nos has ido contando. Y interesante esa distinción que ocurre, por ejemplo, en Brasil. Es como el que tiene trabajo sale a trabajar y el que se queda cuida, claro, independiente de quien sea. No estoy tan claro que en Chile sea así todavía, no lo sé, tengo mis dudas.
Vamos a ver de poquito. Cuando quizás cuando tengan los resultados finales, ¿cierto?, de la investigación, ahí podemos encontrar elementos importantes de plantear, porque aún todavía, como para poder ir también ahí cerrando y darte unos últimos minutitos para que puedas dejar un mensaje, efectivamente yo creo que para efectos de la política pública es importante tener este tipo de consideraciones, porque yo creo que es muy decidor lo que tú planteas cuando llega alguien, un hombre cuidador, a estos espacios, le preguntan por toda la rama femenina de su familia, por qué no están ahí, presumiendo que debiese ser alguna mujer la que tiene que cuidar, y no así un hombre. Entonces tenemos que avanzar a que efectivamente estas cosas se contemplen de tal manera que exista mayor equilibrio. Incluso en Chile somos, creo que un 51% mujeres y 49% hombres, o sea, estamos casi a la par. Y eso debiera implicar que debiéramos estar a la par en sueldos, a mismo cargo, una serie de cosas, y también en los cuidados. Sí, mucho de lo que también nos comenta, ¿no?, la propuesta de ONU Mujeres, que reconocer ese cuidado, redistribuir, reducir, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso si no tomamos los 40 y tanto % de la población para compartir con nosotras los labores de cuidados, ¿no? Así es necesario, no hay cómo no tener los hombres en eso, y eso se trata también de repensar, ¿no?, nuestros lugares y dejar esas amarras tão fijas y rígidas de los roles de género, cosas de hombres y cosas de mujeres, cosas de nosotros, de la humanidad, de lo que necesitamos, y creo que por eso la importancia de que las políticas públicas también intervengan para cambiar esa estructura, ese constructo social de los cuidados, ¿no? Entonces, poner los hombres ahí también como cuidadores a priori, ¿no? Tanto hombres como mujeres, y como las personas de la disidencia igual. Norma, y lo que has visto de la política pública actual, bueno, sabemos que igual en estos últimos años se ha visibilizado mucho más el tema de los cuidados, las personas cuidadoras, y específicamente esto, como que lo que se comparte es la redistribución, ¿cierto?, o corresponsabilidad en los cuidados, pero ¿crees tú que se sigue centrando como en la mujer? E sim, parte dos programas sim, porque, por exemplo, quando discutimos guarderias, não, em que o empregador hay que garantizar guarderias, normalmente se garantiza para as mulheres. Outro dia discutíamos uma investigação em el cárcel. Não se pergunta no cárcel se os homens têm filhos ou não. Mira. Se pergunta solamente para as mulheres, ou seja, todo isso está relacionado com sua necessidade e capacidade de cuidar ou não. Então, e visibilizar que os homens também devem estar nesse rol, eu creio que é uma responsabilidade pública, não? Então, se também pensar políticas públicas que os homens estejam involucrados. Desde dias livres para acompanhar e hasta poder deixar de trabalhar e cuidar, se assim se toma la decisión en familia, en grupo. O claro, trabajo flexible, teletrabajo, que se comprobó que en la pandemia funciona. Y yo ahí quizás complementar quizás esas responsabilidades tanto del Estado como de la sociedad civil como de la academia. Parece ser una línea que hay que empujar entre todos, porque efectivamente yo creo que este tema en particular, Norma, bueno, felicitarte, por supuesto, yo creo este es quizás uno de los temas más invisibilizados dentro del cuidado también. Sí. Uno siempre habla que las personas mayores están invisibilizadas, lo que es real. O sea, este programa se nace a razón de las personas mayores, pues, justamente para poder visibilizar las temáticas de personas mayores, pero claro, en cuidado muy rara vez se habla de hombres. Entonces yo creo que esto es un tremendo avance. Me imagino campañas publicitarias de sensibilización, trabajo en colegio, primera educación. O sea, yo creo que esto es algo que debiera estar como transversalmente en la sociedad, sobre todo pensando que somos, particularmente en Chile, una sociedad que estamos envejeciendo rápidamente y probablemente vamos a necesitar más espacios de cuidado, y para eso nos vamos a necesitar todos, todas. ¿Sí? Así es que muy interesante el tema. Ya llegamos al fin del programa. Agradecerte, Norma, por tu compañía, tus conocimientos. Dejar siempre abierta, siempre decimos que dejamos abierta la invitación para posibilidades futuras, sobre todo cuando vienen estamos haciendo una investigación y claro, después quedamos así como, ok, queremos conocer los resultados. Totalmente bienvenido. ¿Qué pasó ahí, no? Solo para quien le gusta el tema como docente o quiere seguir ahí, hay un portal llamado Men Care, que também discute bastante, vem de diferentes países, e tem muitos países latinos, e Chile é um grande exemplo aí em este grupo de estudos. Então, su portal Men Care, cuidado de hombres, no fondo. ¿Sí? Sí. Okay. Hombres que cuidan. Okay. Bueno,
este es el último programa del 2025. Cerramos contigo, Norma. Cerramos contigo, te deseamos felices fiestas. Vamos para Brasil entonces ahora. Dejamos de aquí para el aeropuerto. Le deseamos a todas las personas que nos escuchan y nos ven, al equipo de la radio, ¿cierto? A los colegas que están ahí, al director, a la gente de la universidad, a la gente, a los compañeros y compañeras de Senama también. Mucha felicidad en estas fiestas de fin de año, que puedan compartir junto a sus familias, estar con las personas que quieren, estar en tranquilidad, en paz y proyectarnos ya para un 2026 que se nos viene. Esperamos tener ahí también este espacio que siempre decimos es un espacio humilde, pero que nos gusta mucho trabajar con las personas mayores y para las personas mayores, así es que esperamos poder estar todos juntos el 2026. Y nos despedimos con música, como siempre, por supuesto. ¿Con qué tema? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Norma. A ti nos vamos con Norma. La Marcha de la Bronca, Pedro y Pablo. Que estén muy bien. En Radio U Central hemos presentado Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Hasta el próximo capítulo.